Bienvenidos. Bienvenidos a este espacio llamado Raíces que Migran, un podcast donde hablaremos de una realidad que viven muchos en silencio. Es la experiencia de emigrar dentro del propio país. Hoy nos centramos en el caso de jóvenes y adultos que desde regiones como Puno, Juliaca, Lima y Ucayali han llegado a Arequipa buscando oportunidades de estudio, trabajo o una mejor calidad de vida. Pero, ¿cómo ha sido para ellos integrarse en esta ciudad? ¿Qué barreras han enfrentado? ¿Se sienten realmente incluidos? Sí, qué buena pregunta, Fernando. Según la UNESCO, la integración cultural no es un proceso automático. Requiere del reconocimiento mutuo, del diálogo intercultural y de políticas que valoren la diversidad como un activo social. Acompáñennos en este recorrido por voces, datos y reflexiones sobre la integración cultural, la discriminación y el valor de mantener viva la identidad. Vamos a adentrarnos ahora en el desarrollo de este episodio, en el cual abordaremos profundamente las experiencias, emociones y realidades de los inmigrantes internos que viven actualmente en la ciudad de Arequipa. Todo lo que escucharás ha sido extraído en un estudio realizado a 11 personas provenientes de diversas regiones, que son como Puno, Juliaca, Lima y Ucayali. Este análisis tiene otro rostro humano. Cada testimonio refleja una vivencia, una historia marcada por la búsqueda de mejores oportunidades, pero también por datos significativos al intentar integrarse a una ciudad distinta en cultura, clima y mentalidad. Como primer tema, la llegada de Arequipa, un nuevo mundo en el mismo país, empezamos por uno de los momentos más críticos, que es el proceso inicial de la llegada e integración. Muchos participantes expresaron que enfrentaron dificultades para adaptarse a la ciudad de Arequipa. Estos no eran solo diferencias externas, como el clima o la geografía, sino también como casos sociales, en las palabras, que la gente es más reservada, menos cálida que en mi tierra. Esto, aunque puede parecer un detalle menor, tiene un profundo impacto emocional. Y la pregunta sería, pues, ¿te imaginas llegar a una ciudad donde no conoces a nadie, donde las interacciones humanas parecen distantes o poco acogedoras? Además, varios de ellos sintieron inseguridad al relacionarse en espacios como el trabajo o la universidad, lo que generó ansiedad, aislamiento y en algunos casos incluso síntomas depresivos. Un testimonio nos dice: sentí depresión y soledad, me costaba más integrarme. Este relato puede poner en evidencia que emigrar no es solo cambiar de lugar, sino de un entorno emocional, de forma de vida y de código social. Bueno, me gustaría hablar también de un poco de la discriminación y el rechazo, ya que mi compañero Rodolfo está tocando el tema. Más o menos yo lo veo como el rostro sutil del prejuicio, ¿no? Uno de los aspectos más alarmantes que surgieron del estudio fue la presencia de actitudes discriminatorias hacia los migrantes. No se, no se trata siempre de agresiones frontales, sino de pequeños gestos, frases que se repiten y terminan hiriendo a una persona. Un participante menciona también, y cito, me hicieron bromas por mi acento. Otro simplemente dice, me sentí un poco inferior. Bueno, sí, estas experiencias muestran cómo el prejuicio puede adoptar formas cotidianas y casi normalizadas de hoy en día, pero no por ello menos dañinas. El racismo y la discriminación no siempre se presentan en actos violentos o palabras directas. A menudo se esconden detrás de pequeños gestos, actitudes, comentarios que no pueden repetirse a diario y que también terminan naturalizándose. A veces la discriminación no se ve, pero se siente. Se percibe en la incomodidad de ser mirado como un extraño, o en su forma de actuar, en la dificultad para acceder a oportunidades, en la constante necesidad de demostrar que es suficiente para poder pertenecer a un solo lugar. Y el impacto psicológico que puede ser muy profundo, ¿no? Este tipo de racismo estructural, realizado en prejuicios hacia lo provinciano, lo andino, lo que se asocia como lo rural o a lo migrante. Debe ser visibilizado, combatido de manera firme y consciente. El problema no es solo individual, sino colectivo, y no basta rechazar el racismo de manera superficial o señalar en los casos más evidentes. Es necesario identificar
y cuestionar estas microagresiones y estereotipos que están arraigados a muchas veces ni siquiera notarnos, por así decirlo. Ok, entonces también podemos continuar hablando sobre la cultura que resiste, ¿no? Cómo los migrantes pueden mantener vivas sus raíces, ¿no? Pero no todo ha sido negativo. En medio de estas dificultades, algo que se destaca es la resistencia cultural de los migrantes. Muchos de los encuestados afirmaron que pese a todo siguen manteniendo sus tradiciones, su forma de hablar, sus costumbres y festividades. Uno de ellos dice con orgullo: mantengo las tradiciones como la celebración de la Virgen de la Candelaria. Según Duarte Bernal en 2022, las expresiones culturales de los migrantes no solo constituyen una forma de resistencia simbólica frente a la exclusión, sino que también permiten la producción de espacios colectivos y la visibilización de identidades marginadas. Esto más bien es como un acto de conservar lo propio en un entorno nuevo, que es un acto de fortaleza. No solo ayuda a mantener la identidad individual, sino que también actúa como protección emocional, ofreciendo un ancla frente al rechazo o la exclusión. Cuando cada persona logra mantener su cultura, su historia, su orgullo, incluso en medio del contexto adverso, que está sembrando una semilla de diversidad para toda la sociedad. Así es, compañera. Ahora hablemos de los espacios interculturales entre la necesidad y la ausencia. Otro hallazgo importante del estudio fue que la mayoría de los migrantes no conocen programas, espacios o actividades interculturales en la ciudad. Esto es un proceso grave porque revela que hay una falta de información, difusión y sobre todo presencia de políticas inclusivas reales. Uno de los testimonios más directos fue: no conozco programas específicos de apoyo para la diversidad cultural. Tal como lo advierte García Canclini en 2004, los procesos de interculturalidad no pueden producirse a la coexistencia de culturas, sino que deben facilitar espacios institucionales donde es posible el diálogo y la negociación entre diferentes identidades culturales. En ese sentido, el testimonio de migrante que afirma "no conozco programas específicos de apoyo para la diversidad cultural" pone en evidencia el vacío estructural que impide el verdadero intercambio cultural. La pregunta que emerge es urgente: ¿cómo hablar de integración sin plataformas que lo promueven activamente? Sin estos canales, los migrantes quedan aislados del tejido social y su riqueza cultural permanece invisible. Aquí surge una pregunta clave, que es: ¿cómo se puede hablar de integración si no existen espacios ni iniciativas que fomenten el intercambio cultural y la participación? Sin estos canales de encuentro, los migrantes pueden quedar aislados y su riqueza cultural permanece invisible. Bueno, continuando, como habló una investigadora que se llama Valdivia, realizó una investigación inspirada principalmente en el sentimiento de la culpabilización, nuestra realidad psiquiatra social. Habló de que este es un gran problema que representa la torrente migratoria de diferentes pueblos del Perú. Se plantearon las siguientes interrogantes, como cuál es la dinámica del torrente migratorio, de dónde vienen, qué factores lo motivan, qué factores determinan la desadaptación y cuáles son las manifestaciones físicas, psíquicas y sociales de esa desadaptación del migrante a la ciudad. Y por otro lado, si existe alguna relación entre reacciones de desadaptación y nivel económico-social. Crear espacios culturales no es un lujo, es una necesidad, y no solo para los migrantes, sino para la sociedad que se enriquece con la diversidad. Por eso se hace la siguiente pregunta: ¿qué necesitan realmente los migrantes? Pues sería el estudio clasificó que las necesidades detectadas en 5 dimensiones son 5 dimensiones claves. Avances culturales y relaciones sociales, se refiere a la necesidad de ser parte activa de la vida social, tienen acceso a espacios donde se valore la cultura y se promueva el respeto. Otro factor clave es la falta de oportunidades. Muchos migrantes no tienen acceso a ningún programa de ayuda, ni espacios comunitarios, ni servicios que los integren. Eso refuerza la exclusión. También está la comparación con niveles
deseables. Al sentirse tratados como ciudadanos de segunda, los migrantes desarrollan sentimientos de injusticia e inquietud. No quieren privilegios, sino de igualdad. También está hechos negativos y consecuencias. La discriminación y la exclusión tienen consecuencias reales como la inseguridad, la depresión, el retraimiento, la salud mental de estas personas están en riesgo. También están las disfuncionalidades socioculturales, los estereotipos, los prejuicios arraigados y la falta de programas de investigación afectan tanto a los migrantes como a la sociedad receptora. Y en base a todas estas problemáticas, tenemos las siguientes propuestas para transformar la realidad. Las cuales son campañas de sensibilización cultural contra la discriminación y contra la discriminación. Estas deben ser permanentes, proactivas y visibles. La creación de espacios interculturales, tanto como ferias, festivales, clubes de cultura regionales, talleres y espacios de encuentro. Apoyo psicosocial, legal y laboral, porque no se puede hablar de integración sin cubrir las necesidades básicas. La incorporación de contenidos interculturales en la educación, enseñar desde la infancia el valor de la diversidad. Sistemas de evaluación para medir el impacto de estas acciones y corregir sus fallas. Según Manuel Herrera, en el 2010, el concepto de integración es un concepto muy complejo. No debe identificarse con integración cultural y no puede describirse en los términos unidireccionales que sugieren que el anfitrión ingiere al de afuera permaneciendo inalterado. La integración no solo se trata de que los inmigrantes cambien para encajar, se trata de que la sociedad receptora también esté dispuesta a transformarse, a abrirse, a mirar al otro con empatía. Cada persona migrante trae consigo una historia, una riqueza cultural, una forma distinta de ver el mundo, y esto es un regalo para todos, no una amenaza. Bueno, con esto llegamos al cierre del podcast, el cual se llama Raíces que Migran, Voces desde la Integración Cultural. Llegamos al final de este episodio y es imposible no detenernos a reflexionar sobre todo lo escuchado. Hoy, desde la voz de 11 personas que emigraron dentro de su propio país, nos acercamos a una verdad que muchas veces ignoramos. La migración interna también duele, también exige, también transforma. Detrás de cada rostro que vemos en las calles de Arequipa hay una historia. Historias que hablan de esperanza, pero también de soledad. Historias de personas que han dejado su ciudad, su tierra, sus costumbres, pero que no han dejado atrás su cultura ni su identidad. Estas personas no buscan privilegios, no quieren ser más que nadie, solo desean ser vistas, escuchadas y respetadas. Desean participar, aportar, integrarse, sin tener que ocultar lo que son. Y si bien encontramos testimonios de discriminación, prejuicios e indiferencia, también hallamos una fuerza increíble, la de quienes resisten desde sus raíces, desde sus danzas, desde su acento, desde sus creencias, desde su comunidad. Hoy nos preguntamos, ¿qué ciudad estamos construyendo? ¿Una ciudad que exige que todos se adapten a un molde rígido, uniforme, donde la diferencia se percibe como amenaza? ¿O una ciudad que se transforma con cada persona que llega, que entiende que la riqueza está precisamente en lo diverso, en lo plural? Arequipa, como cualquier otra ciudad del Perú, no es un bloque uniforme. Es una construcción viva, hecha de historias que vienen del norte, del sur, del oriente, del altiplano, de la costa y fuera del país. Cada migrante trae consigo un mundo de símbolos, de costumbres, de maneras de ver y habitar el espacio. Como bien señala el antropólogo Clifford Geertz, y la cultura es un entramado de significados que los seres humanos construimos y compartimos. La ciudad es entonces ese gran escenario donde esos significados se encuentran, se negocian, se confrontan y ojalá se enriquecen mutuamente. Desde el enfoque, el sociólogo Pierre Bourdieu nos habla de cómo el capital cultural y los hábitos sociales que traemos influyen en nuestra posición dentro de la sociedad. Las personas migrantes no solo llegan a un nuevo lugar físico, llegan también a un territorio simbólico donde sus modos de hablar, de vestir, de actuar,
pueden ser valorados o rechazados. Por eso es tan importante de cómo la sociedad nos preguntamos, ¿estamos dispuestos realmente a ampliar los márgenes de ese nosotros que define de cada pertenencia y que pertenece y quién no? Si logramos mirarnos con empatía, si logramos entender fuentes en vez de levantar muros invisibles, entonces sí estaremos haciendo historia. Estaremos dejando atrás un modelo excluyente para construir otro basado en el respeto y la solidaridad. Porque el verdadero desarrollo de una ciudad no se mide en sus edificios o en sus avenidas o en su economía, se mide en su capacidad de acoger y valorar a cada persona como parte de todo. Como propuesta de este espacio, como ciudadana y ciudadanos, nos toca actuar como que escuchar sin prejuicios, promover espacios culturales en nuestras comunidades, donde el arte, la música y la gastronomía, las danzas y las lenguas de quienes pueden compartirse y celebrarse como parte de un patrimonio común, visibilizar las costumbres y tradiciones de quienes migran, denunciar la discriminación silenciosa, educar desde el respeto y la diversidad, porque las nuevas generaciones tienen el derecho de crecer en un mundo donde lo distinto no sea motivo de burla o rechazo, sino de aprendizaje. Así logramos hacer Arequipa de cualquier ciudad un espacio donde se valore la diversidad cultural, donde se derriben los prejuicios y se fortalezcan los lazos de quienes venimos de diferentes lugares. Y en esa mezcla, nuestra mayor riqueza, sí tenemos el coraje de reconocerlo y celebrarlo. Bueno chicos, hasta ya llegando al final de nuestro podcast, que fue Raíces que Migran, Voces de la Integración Cultural. Podemos recalcar que según el Ministerio de Cultura del Perú de 2015, la interculturalidad no se debe entender como una mera consistencia pasiva de culturas, sino como un proceso dinámico de interacción, reconocimiento mutuo y construcción conjunta de ciudadanía. Esta vez les agradecemos por acompañarnos en este viaje de conciencia, de memoria y de transformación. Te invito a compartir este episodio, a conversarnos sobre él, a reflexionar con tu entorno y recuerda, migrar no es perderse, sino es extenderse. El Perú no es uno solo, sino es una sintonía de voces, colores y raíces. Y la interculturalidad no se tolera, se celebra. Hasta el próximo episodio. Esto no termina aquí. Esto recién empieza.